Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, en este ministerio de enseñanza donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial y donde nosotros estamos enseñando ahorita en el libro de Mateo, Mateo capítulo 8, donde estamos estudiando específicamente versículo por versículo. Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio hoy día en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Versículos 5 al 13. Vamos a continuar y leer aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicando. Le dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, ¿no?, respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo esto, ve y va. Y al otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto y sí lo hace. A oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en realidad no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como te has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en la misma hora. Note que ya tengo un par de días estudiando esta sección de escritura donde Jesús sana a un siervo de un gentil, alguien que no pertenecía al judaísmo, alguien que no era judío, alguien que no pertenecía a la religión dominante en su día, y el Señor lo sana. Pero a la misma vez, esta sanidad va más allá de la curación del cuerpo temporalmente hablando humanamente. También nos está enseñando que Jesús tiene la capacidad, la habilidad y el poder y la autoridad de recibir a los hombres y a rechazar a los hombres. Y tuvimos hablando la última vez sobre esta idea que la esperanza que nosotros tenemos es en el Señor, en Cristo Jesús. Y llegó dos preguntas más, ¿ves?, que la gente lo envían a través de nuestro número de WhatsApp y el número local aquí es 993-093-959, repito, 993-093-959, y también para la audiencia internacional el número es 51-993-093-959. Y aquí está la primera pregunta en relación con la última enseñanza que puede servir como un puente para continuar en nuestro estudio aquí hoy día, la cual es, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos justificarnos, ¿no?, volvernos perfectos y completos ante Dios? Repito, ¿cómo podemos justificarnos y volvernos perfectos y completos ante Dios? Bueno, Dios dice que hay una única manera. Advierte la parte central del versículo, ¿no? Ahora, te lo quiero mostrar. Vaya conmigo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16, porque quiero que lo vean. Porque debemos creer que en la fe de Jesucristo, es la fe de Jesucristo, esa es la parte importante. Mira lo que dice en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, ya no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y es precisamente lo que sucedió con este centurión, este gentil, que no era judío. Él no pertenecía a la religión
Pero él tenía fe en la persona de Jesús. Y creo que aquí es donde debemos tener una pausa pequeñita. Cuando hablamos y utilizamos esa palabra fe, ahora la palabra fe tiene varios significados en la palabra del Señor. Pero la palabra fe principal que se usa es la palabra en griego, porque sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Originalmente, y ahora está traducido en español para nosotros. La palabra es, escuche bien, la palabra fe en griego es la palabra pisteuo. Ahora, pisteuo quiere decir encomendar nuestro bienestar espiritual. ¿Está escuchando? Encomendar nuestro bienestar espiritual en Cristo, en la persona de Cristo. Esa palabrita fe, F-E en español, es la palabra pisteuo. Y pisteuo quiere decir literalmente encomendar nuestro bienestar espiritual en la persona de Cristo Jesús. Eso fue precisamente lo que hizo este gentil, que no era un creyente en la religión, pero creía en la persona de Jesús, que Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador, Jesús era lo que él había declarado que él era. Y él depositó todo su bienestar espiritual en la persona de Cristo, su fe, porque te recuerda que Cristo le dijo a él, al fin, en versículo 13, le dijo, entonces Jesús dijo al centurión, Mateo 8:13, le dijo, vete así como has creído te sea hecho, y el criado fue sanado en esa misma hora. Bueno, esa es la misma fe que todos nosotros necesitamos cuando apartamos de esta tierra para entrar en la presencia del Padre Celestial. Ahora, la segunda cosa es que una persona es justificada solo por la fe de Cristo. Y es importante captar eso. Tercero, ninguna persona es justificada jamás por las obras ni por la ley. Eso está claro. Vamos a rezar aquí, vamos a tomar un poquito de tiempo aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16, porque el apóstol Pablo es el que nos trae más aclaración sobre este tema de este tipo de fe. Y en Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16 dice esto: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos ¿qué? Justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, la palabra justificado o justificación en griego es la palabra diakion, y diakion es una palabra que quiere decir considerar a alguien justo. Considerar a alguien justo, ¿no? Significa darse cuenta, significa acreditar, significa juzgar, significa tratar a la persona tal como es, considerar como justo, ¿no? Ahora, no significa hacer que un hombre sea justo, es considerarlo justo, no que él es justo, ¿no? Todos los verbos en griego, ¿no?, que terminan con la palabra oun, porque la palabra es dikaeun o oun, ¿no? No significan hacer que alguien haga algo, ¿no? Sino solamente es considerar, juzgar, tratar a alguien como algo, ¿no? El Padre nos trata a nosotros como si fuéramos inocentes completamente de todos nuestros pecados, porque Cristo fue a la cruz y murió y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Ahora somos justificados, considerados como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el tema aquí que estamos tratando. Bueno, aquí hay 3 puntos, o como digo yo, hay 3 puntos principales, ¿no?, que deben advertirse sobre este concepto de la justificación. Primeramente, ¿por qué la justificación es necesaria? ¿Por qué? Segundo, ¿por qué Dios justifica a un hombre, ¿no?
Dios justifica a un hombre debido a su Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Cuando un hombre cree en Jesucristo, ¿no? Dios toma la fe de ese hombre y la considera como justa. ¿Mm? El hombre no es justo, pero Dios considera y da mérito a la fe del hombre como justicia. ¿Pero por qué? Porque Dios está dispuesto a hacer esto. ¿Por qué Dios está dispuesto a hacer eso? Esa es otra pregunta de nuestra audiencia. ¿Ve? ¿Por qué Dios está dispuesto a hacer eso? Bueno, mira. Tercero, como Dios justifica a un hombre, ¿ves? Te lo voy a responder aquí. Mira, la palabra justificar, ¿no? O justificación, diaqueuno en griego, ¿no? Es una palabra legal. Es una palabra legal, tomada de los tribunales, ¿no? Describe al hombre en juicio ante Dios. Y al hombre se lo ve haciendo cometido peor de los crímenes, rebelarse contra Dios y quebrar su relación con Dios. Ahora, la pregunta natural, y hay otra pregunta que entra, es ¿cómo puede restaurar esa relación? Un pecador, ¿cómo es que él o cualquier persona puede restaurar esa relación? Bueno, en los tribunales humanos, ¿no? En la corte, en el sistema legal, si un hombre es absuelto, ¿no? Esa es la palabra. Si un hombre es absuelto y se declara inocente, pero esto no se aplica al tribunal divino, ¿no? Cuando un hombre aparece ante Dios, no es inocente. Ahí está la diferencia. Es culpable y condenado en consecuencia. ¿Entienden la diferencia? ¿Ves? En muchos países, en el sistema judicial, se considera el hombre inocente hasta que sea comprobado con la evidencia que él es culpable. El fundamento básico del sistema es que es considerado inocente hasta que es comprobado que él no es inocente. Pero en el tribunal de Dios, automáticamente somos culpables. Somos considerados culpables. Ahí está la gran diferencia entre el sistema judicial humano y el sistema judicial divino. Pero cuando un hombre, ¿no?, confía sinceramente en Cristo, entonces Dios toma la fe de ese hombre y la considera como justa. Así Dios considera al hombre. Lo juzga, lo trata como inocente. Dios justifica al impío. Una misericordia increíble, una enorme gracia. Porque lo que el pecador está diciendo, mira, yo soy pecador y lo reconozco. Necesito tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu perdón. Y yo creo que Jesús fue a la cruz y murió por mí, pagó el precio por mis pecados. Pero yo soy culpable. Ahora Dios toma, ¿ves?, a ese hombre y lo considera justo, no porque él es justo, porque no se olvide que originalmente él es culpable. Pero lo considera justo, ¿por qué? Porque está depositando su fe en que Cristo tomó su lugar en la cruz y pagó el precio de sus pecados. Ese es el concepto del hombre ser justificado. Ahora, que sea justificado no quiere decir que nosotros somos perfectos, porque eso no existe. Bueno, por lo menos en este lado del paraíso, aquí en la tierra, ¿ves?, nadie es perfecto, ¿no? El único que fue perfecto fue Jesús. Pero vamos a regresar al versículo 16, Gálatas capítulo 2. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, lo que tenemos aquí es una fe en, ¿cómo de la frase es? La fe en contraposición a obras. Esta es la fe en contraposición a obras. Es la propia justicia. Ahora, escuche estas dos preguntas más. ¿Por qué es que un hombre nunca puede ser justificado ni garantizar su rectitud por medio de las obras de la ley? Ahora, escuche la otra pregunta de nuestra audiencia. ¿Por qué es que un hombre nunca puede acercarse a Dios por medio de las obras de la ley? ¿Está escuchando las preguntas, no?
Eso quiere decir que tenemos una audiencia que está sintonizando. No solamente están ahí con los brazos cruzados, pero están escuchando, ellos están utilizando, ¿ves? Sus 5 sentidos, analizando qué es lo que se está diciendo y por qué se dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Mira, a ver si podemos responder esta pregunta. Primeramente, hay 2 formas que un hombre puede intentar garantizar la rectitud y acercarse a Dios. Segundo, y aquí hay otro punto que lo quiero aclarar aquí, es, mira, las 2 maneras en que los hombres tratan de acercarse a Dios son completamente diferentes una de la otra. La fe y las obras son incompatibles, ¿no? Que son incompatibles. La fe siempre es el opuesto de las obras, y eso es lo que tenemos que captar aquí. Y tercero, es que Dios siempre, mira, no, antes de llegar a ese punto, déjeme decirlo así, Dios siempre acepta la justicia de su Hijo, Jesucristo. Cualquier hombre, ¿no?, que verdaderamente confía en la justicia de Cristo, que realmente le da a Cristo todo lo que Él es y es aceptada su confianza en Cristo por parte de Dios, lo acepta como justicia. Otra vez, no se trata de la persona que Él es justo, no, Él es considerado justo en los ojos de Dios porque Él reconoce que Jesús tomó su lugar y pagó el precio de sus pecados. ¿Pero por qué? Porque el hombre, mira, el propio hombre no puede pagar el precio de sus propios pecados y ser perdonado. Porque para pagar el precio de tus propios pecados es literalmente ser condenado y enviado al infierno. El único que no va a ir al infierno va a ser ¿quién? Jesús. Jesús toma el lugar nuestro. Él es nuestro representante en la cruz. Ahora, abierta otro hecho más. Aquí está la tercera cosa. Intentando responder esta pregunta. Es esto que un hombre cree en Dios por la justicia, se acerca a Dios de manera totalmente diferente que el hombre que se acerca a Dios en su propia justicia. Ahora, en conclusión, bien brevemente aquí, nadie es justificado jamás por las obras o la ley. Podemos intentar garantizarnos la justicia por medio de las obras de la ley, pero esto es siempre justicia propia. Y la justicia propia siempre termina con el gran yo, en la tumba muerto. Habiendo atravesado el camino de toda la carne, sin la gloria, ¿ves?, y la perfección de Dios, y descalificado para vivir para siempre con Dios. La justicia propia nunca es aceptable ante Dios. Las obras y la ley nunca pueden justificar a un hombre y volverlo perfecto. Porque no tiene esa capacidad, no tiene esa autoridad, no tiene ese poder. Sin embargo, podemos garantizar la justicia por medio de la fe. Podemos confiar en Dios como un niño que confía en su padre. Podemos confiar que Dios nos ama lo suficiente como para tener en cuenta nuestro amor y confianza en su Hijo como justicia. Ahora, hay una cuarta cosa que tengo que anotar aquí. Mira, es esto, que la justicia por medio de las obras honra y hace que el hombre sea supremo y preeminente, el centro y el núcleo de la vida. La justicia por la fe honra a Dios y hace a Dios supremo y preeminente y el centro y el núcleo de la vida. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Dios es el quien debemos obedecer con un corazón de amor, de apreciación, de amor por lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia nos dice así en Romanos, en capítulo 2. En Romanos capítulo 2 dice esto en versículo 29, dice, sino que es judío el que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios.
Ahora, regresamos al punto que estábamos hablando. ¿Okay? Te recuerda que en la última enseñanza estuvimos hablando sobre el templo. ¿Te recuerda eso? ¿Mm? El edificio del templo, o el naos en griego, como lo había explicado en el último programa, ¿no? Era pequeño. ¿Mm? Era una estructura ornamentada, ¿no? Dispuesta en el centro de la propiedad global, ¿no? Ahora, se llamaba el lugar santo o el santísimo, así se nombraba, ¿no? Y solamente podía entrar a él un sumo sacerdote, ¿no? Pero aún el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez por año, que es el día de la expiación. Y la otra cosa, te recuerdo que estuvimos hablando en el último programa, era sobre los patios o los atrios, ¿no? El erión en griego, ¿no? Eran 4 patios que rodeaban el edificio del templo o el lugar santísimo, ¿no? Y cada uno de importancia decreciente conforme a la mentalidad judía, ¿no? Y tercero, Cristo trae paz a borrar al enemigo de la ley que está en contra de nosotros. Ahora, todo eso era simbólico, ¿no? Es la persona Cristo. Todo eso representaba, ¿ves? Que la obra del Señor, ¿ves? Del Señor Jesucristo. Pero ahora Cristo ha llegado. Él llegó. ¿Okay? Y Cristo trae la paz a crear a un hombre nuevo. Dios planificó y prometió una nueva creación. La creación de un hombre nuevo en forma individual y corporal, un hombre nuevo en que mora Jesucristo. Mira, el apóstol Pablo lo pone así. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, así lo pone el apóstol Pablo. Él dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros y la esperanza de la gloria. Individualmente, cuando un hombre se vuelca hacia Cristo, ¿no? Cristo hace que el hombre nazca de nuevo. Él recrea al hombre, crea al hombre completamente de nuevo, ¿no? El hombre tiene una vida nueva, ¿ves? Comienza a vivir de nuevo, ¿no? Tiene un nuevo, por decirlo así, un nuevo inicio. Y este nuevo inicio trae paz de corazón y de mente. Ahora, en forma, ¿cómo lo digo? En forma corporativa, ¿no? En Jesucristo, todos los hombres que creen, tanto judíos como gentiles, conforman un nuevo cuerpo nuevo, una nueva familia, ¿no? Un nuevo templo, por decirlo así, ¿no? Una nueva construcción, una nueva hermandad. Eso es importante entender. Te lo voy a mostrar. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 2, y mira lo que dice en versículo 10. En Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahora, ¿de qué se está tratando aquí? ¿Por qué voy a señalar este versículo en particular? Bueno, aquí está hablando del nuevo hombre. Es una obra de Dios, es un producto de Dios. Nota primeramente, dice que somos hechura suya, ¿no? En versículo 10. Creado en Cristo Jesús, ¿no? El creyente, en otra palabra, experimenta 2 creaciones. Un parto natural y un nacimiento espiritual. Un parto natural y un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es el punto de este versículo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Cuando un hombre cree en Jesucristo, Dios lo crea en Cristo. Dios lo crea en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa que Dios vivifica el espíritu del creyente y hace su espíritu vivo.
Considerando que el espíritu del creyente estaba muerto a Dios, Dios crea nuevo, hace vivo y lo hacen vivo a Dios. Por esa razón, en ese mismo libro de Efesios, estamos leyendo versículos, regresa hasta versículo 1. Mira lo que dice en versículo 1. Y en versículo 1 dice esto, dice, y Él dio a vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Lo escucharon? Y Él os dio vida a vosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más, un poquito más abajo, en versículo 5, en Efesios capítulo 2, lo dice así, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados. Significa que Dios hace al creyente a ser nacido de nuevo espiritualmente. Por esa razón te recuerda que había un diálogo entre Jesús y este gran maestro de los fariseos. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice esto. En Juan 3 le dice, respondiendo Jesús, y era el hombre Nicodemo, en cuanto Jesús estaba hablando. Y dice, en Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad y en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Esto no es negociable. No es negociable. Mire bien. Ahora, vamos a ver si lo puedo un poquito más adelante. En este mismo capítulo de Juan, capítulo 3, ahora mira lo que dice en versículos 5 y 6. 5 y 6, él dice, y te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En el reino de Dios, respondió Jesús y dijo, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. La única forma en que Jesús está aclarando a Nicodemo es que entrar en el reino de Dios, en el cielo, ¿ves? Es a través que tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Ahora, te recuerdo cuando Pablo nos habló sobre la misma cosa. En primera de Pedro, perdón, fue Pedro que nos habló. En primera de Pedro capítulo 1 dice esto. En 1 Pedro capítulo 1 dice en versículo 23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Juan más adelante lo dice así, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, en la primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 1, él lo dice de esta forma. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Significa que Dios es el que, ¿cómo lo digo? Dios es el que coloca realmente su naturaleza divina en el corazón del creyente. Esta es una obra espiritual. No es algo que tú puedes palpar, que tú tocas. Esto es algo que Dios hace cuando una persona cree que Jesucristo realmente es el Salvador, el que nos viene a rescatar, ¿ve?, de nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 lo dice de esta forma. 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido personas, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Está escuchando? ¡Wow! Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Significa que Dios realmente hace una nueva criatura del creyente. El apóstol Pablo lo dice así en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Repito, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 lo dice de esta forma. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas.
En Gálatas capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo lo dice de esta forma. En Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Significa que Dios crea un hombre nuevo en el creyente. Él es el que hace la obra. Él es el único que puede hacer la obra. Mira, permíteme, en Efesios capítulo 4, versículo 24, Efesios capítulo 4, versículo 24, lo dice de así, le dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 10 lo dice así. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Significa que Dios renueva el creyente por el Espíritu Santo. Una vez más, esto es una obra espiritual. En el libro de Tito lo dice así en Tito capítulo 3 versículo 5. En Tito 3:5 lo dice así, dice, Él nos salvó. Las tres palabras más poderosas, más bellas que tú vas a encontrar en la Biblia, Él nos salvó. Porque éramos y somos incapaces de salvarnos, ¿ves?, a nosotros mismos. Él nos salvó. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mira, nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Dios salva al hombre para buenas obras, no por buenas obras. Salva al hombre para buenas obras, no por medio de las buenas obras. El gran teólogo, comentarista, F. Bruce, señala que el creyente es obra hechura, producto, ¿no?, de la obra arte de Dios, la obra maestra de Dios. Somos hechura. Esta es una obra de arte que Dios hace, que toma un hombre vil, vulgar, malvado de los malvados, hombre detestable, alguien que el mundo lo odia, y Dios agarra la vida de ese hombre y le da vuelta completamente. ¿Ves? Él es ahora hechura suya. Es algo nuevo completamente. Esta es una obra de arte de Dios que transforma el hombre, que todo el mundo odia y lo detesta. Le tiene temor porque era un malvado de los malvados. Y luego Dios hace la obra de lo interior a lo exterior y cambia el corazón de este hombre. Esto es lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Dios diseña al hombre. Crea un hombre maestro. Él crea una obra maestra, ¿no? La mano de obra de Dios es siempre una obra de arte. El creyente no crea la belleza, ¿no? El arte se muestra en el lienzo de su vida, ¿no? El creyente simplemente muestra que él es obra de Dios por la vida y vive y muestra. Las obras son una evidencia de ¿qué? De la salvación. Eso es importante captar y entender. Mira, en Efesios capítulos, vamos a rezar ahí, en Efesios capítulos, le quiero mostrar algo, mira. Porque aquellos que andan en sus pecados, en sus iniquidades, en sus transgresiones, en sus delitos y pecados, ¿no?, muestran que no son obra de Dios, no importa qué profesión de fe lo hacen. Tú puedes confesar todo lo que tú quieras, pero si tu vida no cambia, no es transformada, con todo respeto, eres solamente un religioso y nada más. Mira, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice esto: Él os dio vida a vosotros, Él siendo Dios, ¿no? Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste pasado, ¿ves?, en vuestros delitos y pecados, ¿no?,
Dice, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Así andábamos en un tiempo atrás en nuestra vida. Así éramos en un tiempo atrás. El pueblo de Dios da amplia evidencia. ¿Qué clase de evidencia? Da amplia evidencia de la energía de una nueva vida que opera en ellos. Se puede notar, wow, algo pasó con esta mujer, algo pasó con este hombre, ha sido transformado completamente. ¿Qué pasó con él? Y muchas veces esa misma persona no tiene las palabras adecuadas para explicarlo. Y simplemente dice, yo creo en Jesucristo. Ese es el extenso de su vocabulario, ¿no? De poderle explicarlo. Porque el Espíritu es el que está haciendo el cambio radical en la vida de la persona. Tenga en cuenta que Dios ha ordenado que caminemos en buenas obras. Hacer buenas obras no es una opción para el creyente. Es la mera naturaleza del creyente. Si un hombre ha sido criado en Cristo, ¿no? Si Dios verdaderamente ha trabajado en él, el hombre hace buenas obras. Su propia naturaleza lo dicta. Él no puede hacer otra cosa. Él no es perfecto. Eso es obvio. Lo hemos hablado. Mira, queremos asegurar, él no es perfecto. Y él falla, definitivamente. Pero sigue regresando con Dios y cayéndose sobre sus rodillas, creyendo y pidiendo perdón. Y levantándose de nuevo y caminando adelante una vez más para hacer todo el bien que puede. Como se dijo, es su naturaleza. Peco. Me voy a repetir. Me pongo de rodillas, me levanto y sigo caminando. Porque automáticamente el Espíritu de Dios me viene a restringir. Estás pecando. Y si yo estoy vivo al Espíritu, yo voy a escuchar la voz de Dios. Y me voy a arrepentir. Porque, como se dice, su naturaleza. Él es una criatura nueva, creada, ¿no? Para hacer buenas obras. Por lo tanto, Él lo hace. Mira, a igual como un árbol que lleva fruto de su naturaleza, ¿verdad? ¿Tú te recuerdas? Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16 lo dice así. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú vas a querer hacer eso. Si es que tú realmente has nacido de nuevo. El apóstol Pablo lo dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10 lo dice así, dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 6, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 6, versículo 18 dice así. Enséñales que hagan ¿qué? Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Eso debe ser parte de nuestra naturaleza. Un verdadero creyente no es tacaño. Es generoso a pesar de sus necesidades propias. Él busca la oportunidad de bendecir el nombre del Señor, ¿ves? A través de compartir con otros que tienen necesidades. El libro de Tito lo dice así en capítulo 2, versículo 7. Y Tito dice, muéstrate en todo como ¿qué? Como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. Muéstrate. Este es un imperativo.
Ahora, en ese mismo libro de Tito, perdón, en capítulo 3, por favor. En Tito capítulo 3 lo dice así. En versículo 8 dice, palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en qué, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. El autor del libro de los Hebreos, ¿no? Dice esto, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24 lo dice así, dice. Y consideremos cómo estimularnos, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a qué, al amor y a qué, y a las buenas obras. El concepto de ser un verdadero creyente y no cumplir con las buenas obras es ajeno en la Biblia. Es ajeno. Pero parece ser el estándar de las iglesias hoy en día. ¡Qué vergüenza! Mira, Santiago nos habla de esta forma. Tú sabes que el libro de Santiago es un libro, solamente un libro pequeñito de 4 capítulos, ¿no? Pero picoso. Este libro de Juan, de Santiago, estos 4 o 5 capítulos nos da, pero nos da coscorrones, ¿eh? Cocotazos, nos da bofetadas, pataladas. Ese libro de Santiago, porque habla de una fe práctica. Una fe práctica. Aquí dice en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, dice. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Más claro no puede ser. Es que no puede ser más claro. Mira lo que dice. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y dice aquí en versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No estás llamando la atención. Pedro lo dice de otra forma. En 1 de Pedro capítulo 2, miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Versículo 12, 1 de Pedro capítulo 2, Pedro lo dice de esta forma, dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Mantener una conducta irreprochable a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, a considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Juan lo dice así. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, mas si andamos en la luz, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Está catándole de aquí? Muy bien. Ahora, tuvimos que tomar un tiempo, ¿no? En esta introducción, porque hemos pasado 3 días introduciendo esta sección de escritura en Mateo capítulo 8, ¿no? Del versículo 5 al 13, y aquí hemos estado solamente en la introducción, solamente todos estos 3 días hablando de esto. Ahora vamos a llegar al punto número 1. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8. ¿Ves? Y enfocarnos en versículos 5 hasta el 9. Mira. Y el punto aquí es este. Está hablando de Jesús, su poder, hablando de su compasión, de su humildad y de su amor, ¿no? En otra palabra, el gran poder de Jesús fue impulsado a recibir a los rechazados. El gran poder de Jesús fue impulsado a recibir a los rechazados. En Mateo capítulo 8, vamos ahora a regresar
en versículos 5 hasta el 9 dice: y cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión suplicando. Este es un hombre rechazado en la sociedad. Es gentil, no es judío. Y él le habló y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo: yo iré, lo sanaré. Pero el centurión respondió y le dijo: Señor, no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente, ¿ves?, di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, son soldados, con soldados mis órdenes, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ahora, quiero que aquí Jesús aprovecha esta oportunidad para dirigirse, ¿no? Obviamente el que está enfrente de él es el, perdón, es el centurión, ¿no? El gentil, el que no era religioso. Pero él se voltea y se fía en sus discípulos. Y le va a hablar a sus discípulos. Pero alrededor de los discípulos hay un gentío también. Tú tienes que visualizar la escena, ¿no? Por decirlo así. Y la primera cosa que nosotros podemos reconocer y ver aquí es esto. Es el poder de Jesús. Que el poder de Jesús fue impulsado por la humildad del centurión. Él vio un gentil, no arrogante, pero humilde. Lo vio humilde. Y la humildad del hombre se ve en dos actos por demás inusuales. Y ahorita vamos a utilizar este centurión. Primeramente, el centurión era un gentil, un oficial romano. Sin embargo, vino a Jesús por ayuda. Tú tienes que entender que para que un romano gentil, soldado de rango, que venga a buscar a un judío para ayudarlo, eso era incomprensible en esa época y en esa cultura. Acercarse a un judío era solamente inaceptable. Algo que nunca se había oído de un gentil hacer. Pero el hecho de ser un oficial romano lo empeoraba todo. Jesús sabía que el centurión tuvo gran coraje, valentía y humildad para acercarse a él en busca de ayuda. Y Cristo pudo ver eso en este hombre, que en público. Él no vino de secreto a la casa a las 12 de la noche. En público. Y le suplicó a Jesús: mi criado está en la casa. ¿Ves? Él es un paralítico, no se puede levantar, está enfermo. Por favor, sánalo. Esa escena jamás hubiera sucedido. Y eso movió el corazón de Jesús. La segunda cosa que tenemos que anotar aquí, que el centurión vino a Jesús, pero vino a Jesús como Señor, reconociendo su superioridad, su naturaleza mesiánica. El gentil reconoció a Jesús. Él es el Hijo, Él es el Hijo del mesiánico, Él es el que tiene el poder. El superior se acercó al inferior, en otra palabra, al romano, al judío. Pero lo que pasó cuando se le acercó, el gentil se bajó y miró arriba a alguien superior, a un judío, Jesús. Se acercó a él como Señor. Se acercó a él como a quien podía suplir su necesidad. Y todo el mundo estaba... ¿Te puedes imaginar que cada vez que caminaba un centurión en la calle, ¿no?, la gente se fijaba? Porque él siempre, mire, él manejaba, comandaba 100 soldados.
super soldados bien entrenados. Y el centurión está caminando y todo el mundo se fijaba. Y le prestaba vista, le prestaba vista, le prestaba vista. A ver dónde iba y qué iba a hacer. Y cae la vista justamente que este hombre se presenta enfrente de un judío, no de una forma superior, pero de una forma inferior, hablando del centurión. La Biblia dice en Salmo capítulo 34, versículo 18, Salmo capítulo 34, versículo 18, dice esto: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y por fin, en Isaías 66, versículo 2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla antes de mí.